lugar, en nombre del Club de la Libertad, Alberto Venegas Linchijo siempre ha tenido la deferencia con nosotros de aceptar nuestra convocatoria. Así que, en primer lugar, agradecerle, profesor, esta oportunidad de compartir con nosotros, muy interesados de escuchar su mirada sobre esto que está pasando, y este título provocador de Contra la Manada me parece que grafica en buena medida su mirada. Así que bienvenido, profesor, y lo escuchamos. Bueno, en primer término, les agradezco a todos los que están escuchando y muy especialmente a mi tocayo, Alberto Medina Méndez, que como todos saben, hace una labor fenomenal en defensa de nuestras ideas. Creo que es interesante empezar esta charla con una cuestión terminológica. Esto es el significado de la expresión manada, que como dice el diccionario, es un grupo de animales que van juntos. Pero más que un grupo de animales que van juntos, lo que quiero subrayar es lo que Ortega denominaba en El hombre y la gente el espíritu de rebaño, o en términos similares, Gustave Le Bon en Psicología de las multitudes, es decir, el tener una fe ciega en lo que dice la mayoría o lo que dicen otros. Muchas veces se ha señalado que ese efecto manada muestra los prejuicios cognitivos tal vez de mayor peso en nuestras sociedades. Pero esto es como un efecto bifronte, diría yo, ¿no? No es solo el espíritu de rebaño, sino también referido a algunos que se dicen partidarios de la libertad y sin embargo patrocinan una especie de pensamiento único. En otros términos, se fastidian cuando algunos desarrollan criterios distintos. Y yo creo, sobre todo en el espíritu liberal, que deberían de detestar el pensamiento único, porque una cosa es decir que debemos de tratar de fortalecer lazos entre nosotros, lazos de amistad, lazos de cordialidad, y otra muy distinta es pretender que tengamos los mismos criterios. Más aún, creo que entre liberales es muy fértil tener criterios distintos, tener distintas novedades, distintas perspectivas, distintas formas de explorar avenidas, porque, como ha señalado Popper, el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad, abierto a refutaciones, de manera que cada vez que encontramos una refutación, hemos dado un paso adelante. Yo siempre recuerdo Fontevecchia de Perfil, hace un análisis muy popperiano, diciendo que en un debate el que pierde gana porque se lleva el argumento de la contraparte. Y esto me parece que es importante fortalecerlo, subrayarlo, destacarlo en este contexto que digo de el espíritu de la manada o el efecto manada. Ahora, parece que es o que nos resulta difícil zafar del tema que a todos nos envuelve, la pandemia, el coronavirus. Yo soy partidario, y después voy a elaborar un poquito sobre esto, que es importante tratar en lo posible de hacer un paréntesis en la coyuntura para dar espacio a debate de ideas de fondo, a los efectos de abrir caminos y eventualmente para mejorar las coyunturas del futuro. Si no, estamos como especie de perros rabiosos en círculos concéntricos tratando de mordernos la cola, ¿no? Eso pasa cuando hay gente que se centra exclusivamente la atención en la coyuntura. Desde luego que hay algunos que usan la coyuntura para, se hacen un anclaje, digamos, en la coyuntura a los efectos de elaborar sobre ideas de fondo y empujar y correr el eje del debate. Pero en todo caso, en este tema de la pandemia, yo sugiero,
y estas son cosas más o menos convencionales, para no decir arbitrarias, que dividamos este análisis en dos grandes capítulos. Aunque habitualmente, y algunos tratan de unir esos dos capítulos, pero los voy a separar a los efectos analíticos. El tema de la salud es un aspecto que a mi juicio debe ser tratado por infectólogos, por médicos en general, por, digamos, lo que se dice expertos. La palabra expertos no me gusta mucho, yo tengo un libro en la biblioteca que es de Prieto, un chileno, que se llama Organismos Internacionales Expertos y otras plagas de este siglo. Pero de todas formas, digamos, entendidos en la materia. Y comprender que hay una relación costo-beneficio en esto. Digamos, si todos fenecemos por el coronavirus, no resulta muy relevante tener la información de las cotizaciones de Wall Street. Ahora, al mismo tiempo, también debemos de comprender que, debido a algunas políticas, puede aumentar el hambre y también las muertes por esa vía. De manera que el balance de esto es una cosa delicada, pero no en manos, me parece a mí, de nosotros los economistas o politicólogos, sino básicamente de gente que uno le tenga confianza en el área de los infectólogos, inmunólogos, médicos, en fin, de esa naturaleza. Ahora, por supuesto que en este balance hay que tener cuidado de no pasarse de revoluciones y adoptar medidas que van mucho más allá de la cuestión prudencial y entran en el terreno orwelliano por un lado, o estúpido por otro, si me permiten la expresión. Y digo estúpido porque quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Supongamos que el gobierno, y no están algunos gobiernos lejos de eso, de mi ejemplo extremo que quiero poner, le dijera a la población: oigan, cuando ustedes van al baño y hacen sus necesidades, conviene que se limpien con papel higiénico y no lo hagan con papel de lija, porque pueden tener efectos irreversibles, irreproducibles e incalculables. Bueno, ese tipo de estupideces y de avances sobre la libertad resultan absolutamente contraproducentes. Pero como digo, el eje central de este primer capítulo yo creo que tiene que estar en manos de gente entendida en materia de salud, que como es una pandemia con características novedosas, los distintos laboratorios, como es del dominio público, están trabajando para vacunas y para distintas características. Este es el primer capítulo. Ahora viene un segundo capítulo que sí tenemos que ser muy enérgicos, me parece, especialmente los liberales. Y es la manía de algunos gobiernos de, en medio de la pandemia, establecer precios máximos al alcohol en gel, a los barbijos, a los medicamentos. Y esto es lo mejor para producir una catástrofe. Esto es desde 4.000 años, desde hace 4.000 años vienen aplicándose precios máximos con todos los efectos negativos que conocemos, en el sentido que, manteniendo los demás factores constantes, me tomo un minuto para decir esto, cuando hay un precio máximo, quiere decir un precio inferior al precio de mercado, no por el hecho de que se establezca el precio máximo por arte de magia se llenan las estanterías del producto. Dada ese stock de productos, va a haber más gente que pueda comprar el producto debido a que el precio es inferior al del mercado. Más gente que demanda igual oferta, hay faltante. Y a esto se agrega que, debido a ese achatamiento en el precio, que significa un achatamiento en los márgenes operativos, va a haber gente, va a haber productores, comerciantes, que eran eficientes, pero los menos eficientes de todos los eficientes. Y cuando se achata, se comprime y desaparece el margen operativo, le están pasando una señal que tiene que salir del mercado. Por lo tanto, hay una contracción en la oferta. Si ya había un faltante antes, como consecuencia de la expansión en la demanda,
ahora que hay una contracción en la oferta, el faltante se agudiza. Y cuanto más delicada la situación, yo habitualmente pongo el ejemplo en clase de un terremoto. Yo viví 3 años en Guatemala, dando clases en la Universidad de Francisco Marroquín, y se produjo un terremoto devastador en Nicaragua y otro en Guatemala al poco tiempo. Los nicaragüenses decidieron establecer precios máximos para las viviendas destinadas a gente de menor poder adquisitivo y dejar liberado el mercado a las viviendas de lujo, de mayor poder adquisitivo. Bueno, en esto último se ajustó el mercado enseguida y para la gente más necesitada se los condenó a la inanición o a deambular por las calles. Sin embargo, en el caso de Guatemala, no se controlaron los precios y la reconstrucción fue muy rápida. Por supuesto que liberando precios o controlando precios al momento siguiente del terremoto, va a haber un montón de gente que no tiene dónde vivir. Pero la gran diferencia es que se ponen en marcha incentivos potentes en la producción para reponer esas construcciones destruidas o estas casas o departamentos destruidos, mientras que queda paralizado cuando hay precio máximo y viendo el tablero indicador del sistema de precios, resulta que es más rentable producir zapatillas o jeans o teléfonos u otra cosa, porque no hay ninguna forma de detectar la asignación de recursos que no sea a través del sistema de precios. No es un tema de ir por la calle y hacer encuestas que además cambian permanentemente. La ventaja de los precios es que están los cambios descontados e incorporados permanentemente. Entonces, cuando hay una guerra, que algunos han dicho es importante por esa única vez poner precios máximos, es casi seguro que se va a perder la guerra, porque no va a haber balas como consecuencia de los precios máximos. Y lo mismo con pandemias, si se ponen precios máximos a los productos farmacéuticos. Eso primero, que creo que tenemos que ser muy enérgicos. Segundo, me parece que es muy importante no cargar las tintas contra los comerciantes, que son los que van a resolver el problema, contra otra vez los laboratorios farmacéuticos o los supermercados o los verduleros. Porque se dice, bueno, pero es que en un momento delicado se aprovechan de esa situación. Pero por supuesto, el que está vendiendo bicicletas se aprovecha con que sus clientes quieren pedalear. El verdulero se aprovecha con que la gente quiere comer verdura. Y así sucesivamente. De eso se trata el proceso. Es estar atento a qué quiere el prójimo para satisfacer la necesidad. Y en un momento delicado es especialmente necesario que el sistema de precios funcione y no, como digo, cargar las tintas contra comerciantes. Otro punto, inaudito por cierto, y es que en momentos de crisis como las que estamos viviendo de pandemia, resulta que hay gobernantes que no se les ocurre nada mejor que incrementar impuestos. Esto parece hecho a propósito, parece una producción cinematográfica de Woody Allen. Al aumentar impuestos, esto significa que los bolsillos de la gente van a estar más debilitados y por lo tanto se debilita la posición económica de esa gente, muy especialmente a los más necesitados. Porque cuando se dice, carguemos las tintas contra los que más tienen, si los que más tienen son dúctiles y no desaparecen del país, van a naturalmente contraer sus inversiones, porque todo no se puede hacer simultáneamente. Y al contraer las inversiones, están reduciendo salarios e ingresos en términos reales. O sea, es un mazazo dirigido a los más débiles y a los económicamente menos, que tienen menores ingresos. Entonces, en lugar de reducir impuestos a los efectos de liberar recursos para que la gente pueda defenderse mejor, oh sorpresa, aumentan impuestos.
Esto es otra cosa que creo que hay que ser muy enérgicos en esto. Otra política que se adopta habitualmente en estas circunstancias, lamentablemente, es la expansión monetaria. Bueno, hay que facilitar dinero a la gente, pero ¿será posible que no hemos entendido a esta altura del siglo XXI que la expansión monetaria, que los economistas llamamos inflación, es la estafa más monumental a la gente más necesitada, a todo el mundo, pero especialmente a la gente más necesitada, porque recorta el poder adquisitivo de los que tienen ya de por sí bajos salarios e ingresos en términos reales? Entonces, como no puedo, decía antes, no podemos zafar de esto del coronavirus. Yo personalmente no puedo zafar del tema de las ideas de fondo. Me parece que el insistir en el tema o el concentrarnos en la coyuntura, como decía antes, no permite abrir horizontes para correr el eje del debate y mejorar las coyunturas futuras. De paso, acá les transmito un chivo. Mi próximo libro, que se publicará en julio o agosto, se llama Maldita Coyuntura, publicado por la filial argentina de Unión Editorial de Madrid, que publicará, porque no terminé todavía el libro, pero precisamente para hacer ese punto. Ahora, como no puedo con mi genio y tengo que hablar de medidas de fondo en este contexto, digo, ¿cómo se puede hacer, dada la pandemia, para aliviar la situación? Porque para reducir impuestos, como decíamos recién, hay que reducir el gasto público, no podar, como he insistido en muchas columnas. Podar, igual que la jardinería, hace que se crezca con mayor vigor. Hay algunos en televisión que he visto que dicen hay que recortarles el sueldo a fulano, a mengano, a los burócratas. Esto es seguro que se va a incrementar con más fuerza. El tema es si eliminar funciones que son incompatibles con el sistema republicano y no podar. Hay otros que han dicho, cuando se les pide, bueno, deme ejemplos, ¿en qué recortaría concretamente? Bueno, hay demasiados choferes. Eso me parece, para decirlo muy suave y académicamente, una pavada colosal. Ahora, ¿qué ejemplo se puede dar? Bueno, podemos dar muchos ejemplos en organigramas muy atrofiados de aparatos estatales, pero voy a dar ejemplos para el caso argentino, que ya los he referido en otros lados y creo que machacar con los mismos puede ayudar a que esto se comprenda. Primero, me parece indispensable a esta altura de la evolución cultural y de la humanidad, de eliminar todas las embajadas. Las embajadas estaba bien para la época de las carretas. Ahora que hay teleconferencias, no tienen sentido esos palacios, esos automóviles, esas secretarias, esos cócteles, esas comidas, esos pasaportes diplomáticos, todos esos privilegios. No tienen sentido. Guatemala, por ejemplo, no tiene relaciones comerciales con China y es el país latinoamericano que per cápita tiene más relaciones comerciales con China. De manera que ni siquiera para eso. Entonces, eliminar todas las embajadas. 1. 2. Mes pasada, estoy hablando del caso argentino, en la época de Guillermo Moreno, con todas las barrabasadas en el INDEC, un colega mío de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Alfredo Canavese, pidió mi nombre para una solicitada objetando esa intervención. Y yo le dije, mira Alfredo, te voy a dar mi nombre porque creo que esto es una barrabasada fenomenal, pero te agrego que creo que esto puede terminar bien en el sentido que va a estimular y va a incentivar a universidades y centros de estudios que hagan sus propios cálculos estadísticos, con la gran ventaja, subrayo, pongo en negrita o en cursiva, digamos, con la gran ventaja
que esto genera auditorías cruzadas, controles de uno respecto de otro, primero. Y segundo, que se van a producir series estadísticas, o estadísticas en general, que demanda el mercado, y no estadísticas inútiles. O sea, lo que estoy sugiriendo es cerrar el INDEC. Tercero, hace poco, no voy a dar los nombres porque no viene al caso, pero hace poco, bueno, no tan poco, ahora 3 o 4 meses, estaba en una comida en la casa de un amigo que tiene no solo la gran ventaja que ese amigo da una comida excelente, sino que organiza las comidas como un seminario, es decir, no es ese tartamudeo infernal que todos hablan al mismo tiempo, sino hablar por turno. Y había un periodista, amigo, muy conocido, que se estaba quejando amargamente por la distribución arbitraria de la pauta oficial. Entonces yo le dije, fulano de tal, estoy de acuerdo que esa es una arbitrariedad de distribuir la pauta oficial con criterios políticos, pero creo que ese no es el tema. El tema es TELAM. Solo en sociedades fascistas totalitarias hay agencias oficiales de noticias. Bueno, ¿y cómo se puede hacer si el gobierno quiere transmitir algo? Bueno, lo transmite en una conferencia de prensa. Y si no, terceriza la información que quiere transmitir. Pero no una agencia oficial de noticias. O sea, no se trata de mejorar la agencia oficial de noticias. Por eso muchas veces se dice, además de la poda, se dice tenemos que hacer el gasto más eficiente. Pero qué sandez. Hacer más eficiente algo que es inconveniente lo hace mucho peor. Es mejor que sea ineficiente. Otro ejemplo, ya que hablamos de la expansión de la base monetaria, y en este tema vengo machacando desde la primera edición de mis Fundamentos de Análisis Económico en 1972, es la eliminación del Banco Central. La banca central solo puede operar, subrayo, no importa la honestidad y la eficiencia de los funcionarios. Estoy escuchando una voz. De la eficiencia de los funcionarios solo puede operar entre 3 canales. ¿A qué tasa expandir? ¿A qué tasa contraer? ¿O dejar igual la masa monetaria? Bueno, cualquiera de los 3 canales va a estar lesionando, desdibujando, distorsionando los precios relativos. O sea, esos indicadores claves, los precios van a estar en posiciones necesarias, inexorablemente distintas de las que hubieran estado si no hubiera mediado la intervención gubernamental. Más aún, si deja igual la masa monetaria, como dije, y la gente hubiera querido más dinero, estamos en un proceso deflacionario. Si hubiera querido menos dinero, estamos en un proceso inflacionario. Y si alguien dice, bueno, pero supongamos que esos banqueros centrales tienen la bola de cristal y hacen exactamente lo mismo que la gente hubiera querido. La contestación a esto es, ¿para qué diablo se metió? Si va a ser lo mismo que la gente hubiera preferido, primero. Y segundo, la única forma de saber qué es lo que hubiera hecho la gente es dejarla operar. Entonces, los banqueros centrales no pueden dejar de meter la pata. Siempre se equivocan. Y si se dice que son independientes del Parlamento, del secretario de Tesoro, del ministro de Economía o del organismo que fuera, van a meter la pata independientemente. O sea que esa institución, como ha dicho Hayek, hemos tardado 200 y pico de años de darnos cuenta lo criminal que implica unir la religión con el poder político. Esperemos, dice Hayek, que no pasen otros 200 años para darnos cuenta que la administración estatal del dinero es solo y exclusivamente para estafar a los ciudadanos o a los habitantes de ese país. Se dice, no, pero es para preservar el poder adquisitivo. Ningún banco central en la historia de ningún lugar del mundo ha preservado el poder adquisitivo del dinero. Entonces, estas son
algunas de las medidas que sugiero. Pero como estamos en el tema, otra vez, de esta pandemia, hay otra medida más que quiero dar un ejemplo, que también escribí una columna sobre eso, y es la necesidad imperiosa de vender todos los hospitales estatales. Y esto no es, quiero subrayar, esto no es porque los médicos, las médicas, los enfermeros, el personal de limpieza de los hospitales estatales sean inferiores en calidad a los sanatorios o hospitales privados. En absoluto. Pueden incluso ser mejores y más abnegados. El tema es un tema de incentivos. El tema que se prenden las luces, la forma en que se prenden las luces, y se toma café, es distinto en una institución estatal que en una institución privada. Juega siempre la tragedia de los comunes, lo que es de todos no es de nadie. Entonces, sabemos lo que pasa en los hospitales estatales en general, las colas, los turnos extenuantes, la falta de camas, la falta de insumos, el pedido permanente de recursos porque los déficits son crónicos. Incluso más, sugiero que se vendan esos hospitales al mismo cuerpo médico que está actualmente operando. Y como una medida de transición, para la gente que no tiene ingresos y tiene problemas de salud, sugiero como medida de transición los vouchers, es decir, créditos que se le da a la persona que tiene un problema de salud y no tiene los ingresos suficientes para que aplique en su elección de todos los sanatorios o hospitales privados que haya, o centros de salud. Ahora, hay que tener en cuenta, y esto es un paréntesis, una nota a pie de página rápida, digo, que los vouchers implica, otra vez, que los que están financiando a través de sus impuestos están, como dije antes, produciendo una contracción en sus inversiones, lo cual reduce ingresos y salarios en términos reales de los marginales. De manera que hay que tratar de salir de eso lo antes posible. Pero en la medida que se adopte esta medida, las otras que sugerí y otras que no sugerí por falta de tiempo, y además creo que hay que machacar con estos mismos ejemplos que he puesto últimamente, en esa medida va a ser posible el encaminar la situación económica y fortalecer la posición de los más débiles, como digo. Bueno, ahora, todas estas medidas en general, esto paso muy rápido por este tema, pero todas las medidas en general existen por esta especie de manía del igualitarismo. Como han dicho muchos economistas, el tema no es el delta o la diferencia entre ingresos mayores y menores. El tema es que todos mejoren. Si somos todos diferentes desde el punto de vista anatómico, bioquímico, fisiológico y sobre todo psicológico, es lógico que tengamos diferencias en los resultados. No solo lógico, sino necesario para la división del trabajo y necesario para que los recursos estén en las manos de los más eficientes a los efectos de mejorar la situación de los menos eficientes. Ahora, hay dos criterios o dos técnicas estadísticas, si se quiere, que se suele recurrir, que una es la curva Lorenz, creada por Max Lorenz, es un economista estadounidense con un paper en 1905, donde desarrolló la forma de analizar la distribución de ciertas variables, en este caso el ingreso, y el otro es el llamado Gini Ratio, generado por Corrado Gini, un estadístico italiano, en un paper de 1912. Bueno, es interesante estos trabajos estadísticos, pero desde el punto de vista que estamos analizando, es irrelevante las diferencias. Lo importante es que todos mejoren. Ahora, por suerte somos diferentes. Miren, si a todos nos gustara la misma mujer, el embrollo fenomenal que sería.
Miren si todos quisiéramos ser ingenieros y no hay médicos. La división del trabajo se desploma. Hasta la conversación sería una cosa horripilante, aburrida, al extremo, extenuante, porque sería lo mismo que hablar con el espejo. Lo interesante son las diferencias, y debido a las diferencias puede concebirse la división del trabajo y la cooperación social. Ahora termino, me dijeron media hora y van 31 minutos, termino con la pregunta que me hago y les hago, que dicho sea de paso en las preguntas, como he dicho varias veces y digo como un latiguillo en clase el primer día, si ustedes creen que soy claro y tienden a estar de acuerdo, hagan de abogado del diablo, porque es un buen ejercicio para pulir cosas que pueden parecer claras y resulta que no son tantas. Pero en fin, me pregunto, como digo, ¿qué cosas positivas podemos sacar de este tema de la pandemia? Que es una maldición y un espanto, y ya sabemos, no necesito entrar en detalles, pero ¿qué cosas podemos sacar? Bueno, yo creo que hay una triada, hay 3 canales. Un canal, yo no sé si es wishful thinking, si es un deseo mío, pero creo que puede dar la oportunidad a la gente a que haga un alto en el camino, estudie los fundamentos de la sociedad libre, los fundamentos morales de la sociedad libre, a los efectos de comprender que todos, mejor que todos, porque Borges decía que todos es una abstracción y cada uno es una realidad. Entonces, cada uno tiene que contribuir a los fundamentos morales de la sociedad libre. ¿Por qué? Porque todos estamos interesados en que se nos respete. No importa si alguien se dedica a la jardinería, el otro a la danza, el otro a la economía, el derecho, a la medicina o lo que fuera, todos estamos interesados en que se nos respete. Y esto no viene de las nubes, no viene del aire. No es tampoco cuestión de estar en una especie de platea mirando el escenario que nos resuelva los problemas otros. El tema es, y no estoy exagerando con esto, preguntarnos a la noche, ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, y no quiero usar una palabra soez, hay que jorobarse. Todos tenemos que contribuir. Por eso, Jefferson decía que el costo de la libertad es su eterna vigilancia. O Einstein decía, el mundo es peligroso para vivir, no por los malvados, es por los que no hacen nada al respecto. Entonces, espero que este primer punto sirva para tomar los libros, para reflexionar, para darnos cuenta que tenemos que mejorar nosotros, que tenemos que estudiar, que en lugar de estar diciendo por qué diablos la gente no entiende lo que estoy diciendo, es mejor decir por qué soy tan inepto para pasar el mensaje. Como somos más benévolos con nosotros mismos que con los demás, esto ayuda a hacer los deberes, pule el mensaje, mejora la situación. En la próxima clase, en el próximo libro, en la próxima conferencia. Y dicho sea de paso, no hay necesidad de publicar libros, dar clases, en fin, esos son los medios más eficientes, pero un mecanismo interesante, un método interesante, son ateneos y grupos muy reducidos de lectura, donde alguien expone, otros discuten, eso en los lugares de trabajo, en las familias, en las reuniones sociales, tiene un efecto multiplicador notable. Este es la primera ventaja del asunto. Una segunda ventaja es que creo que esto puede servir para fortalecer lazos de amistad, lazos familiares. Bueno, lazos familiares. En algunos casos hemos observado que aumentan los femicidios. En otros casos, de tanto mirarse el rostro, se dan cuenta en la familia que no es lo que querían y por lo tanto aumentan los divorcios y las separaciones y lo demás. Pero también da la posibilidad de mirarse a los ojos, poder hurgar en el interior de cada uno y estrechar esos lazos de amistad y familiares. Y por último, el tercer punto, que me parece importante subrayar, es que estas cosas que estamos haciendo ahora virtuales, y los trabajos y las reuniones, ayer, por ejemplo, incluso plenarios de academia, por estas vías virtuales, esto va a hacer ganar tiempo
y cambiar las estructuras productivas, ver que en muchos casos era inútil el desplazamiento, costoso, una pérdida de tiempo, y que se puede hacer por esta vía. Esto creo que puede ser una enorme ventaja desde el punto de vista tecnológico. Y cierro con dos puntos últimos. Uno es la definición del liberalismo. Sonó el despertador. Van 36 minutos. Bueno, cierro con esto. Yo hace mucho tiempo fabriqué una definición de liberalismo que es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Y cuando digo respeto, no quiere decir adherir. Puede ser que nos resulte repulsivo el proyecto de vida del otro, pero el test mayor de tolerancia es cuando precisamente respetamos, consideramos, toleramos al vecino a pesar de que no compartimos y rechazamos con toda nuestra fuerza su proyecto de vida. Solo se puede usar la fuerza agresiva cuando hay una lesión al derecho. Ahora, hay una definición, bueno, esta definición se ha usado por muchas personas, cosa que me satisface enormemente. Se ha difundido mucho esta definición que fabriqué hace tiempo, pero hay una definición, digo, de un cómico que compite con la mía, y es Cantinflas. Cantinflas dice, una cosa es ganarse el pan con el sudor de la frente y otra bien distinta es hacerlo con el sudor del de enfrente. Esto compite en algún sentido con mi definición. Y por último, y hay muchos últimos acá, y aquí cierro, al principio cuando recién aparecí, alguien hizo mención a mi vestimenta. Y quiero decir que hay dos razones de esta vestimenta. Una porque me da la gana, y es una razón bastante atendible, por cierto. Y otra es que recuerdo que Churchill contaba que dos ingleses que transmitían por radio, repito, radio, la televisión no existía en ese momento, en plena época de la Segunda Guerra, en el corazón de África, transmitían por radio vestidos de smoking. Y decían estos ingleses, to keep standards up, es decir, mantener la vara alta. Y ese es el sentido por el cual tengo esta vestimenta. Y querido tocayo, espero entonces las preguntas y el debate. Profesor, gracias por esta presentación, por este recorrido interesante sobre varias miradas. Y le recordamos a la gente entonces que nos pueden acercar las inquietudes a través del chat y para que podamos ir intercambiando con Alberto estas cuestiones. La primera que aparece aquí es una que nos plantea Ricardo, dice, ¿qué interpretación le brinda a las decisiones cuasi autoritarias que toma el gobierno, siendo la liberación de presos, sumado a la emisión monetaria, una de las más rechazadas por los argentinos que no votaron a este gobierno? Bueno, creo que mencioné ese punto. Un capítulo es la parte de los médicos y de la salud y los llamados expertos en esa materia, y el otro capítulo es las intervenciones en el mercado, a los precios máximos, como decía, la carga y el embate contra los comerciantes, el aumento de impuestos, la expansión monetaria, como señala Ricardo en la pregunta, a lo cual habría que agregar que en el caso argentino les ha dado por soltar los presos. Y en el caso argentino les ha dado por incrementar el personal y tomar más gente. Entonces creo que eso es un peligro por las razones en las cuales me detuve. Tenemos otra aquí, dice Aarón, ¿usted cree que la educación argentina mejorará de alguna manera con las nuevas modalidades aplicadas? Bueno, yo creo, es interesante porque Ron Paul, el ex candidato a presidente 3 veces en Estados Unidos y ex congresista, hace un análisis interesante sobre estas cuestiones virtuales en materia educativa, sea primaria, secundaria, universitaria, que eso va a ayudar mucho a fortalecer el homeschooling. El homeschooling, o sea, la educación desde la casa, tiene un apoyo logístico en Internet fenomenal,
Hace relativamente poco, The Economist de Londres le dedicó 3 páginas al homeschooling y la conclusión era que los oficiales de admisión de las universidades del Ivy League, o sea, las top en Estados Unidos, estaban impresionados, no solo por la calidad académica de quienes venían del homeschooling, sino por su vestimenta y por su lenguaje. Habitualmente se dice del homeschooling, bueno, pero el tema de la socialización, creo que es un gran error, porque precisamente el homeschooling se ocupa de estimular club de ajedrez, club de baile, de hockey, de rugby, de fútbol, en fin, de una serie de cosas, precisamente para socializar en grupos de gente que tienen valores y tienen inclinaciones afines. Ahora, me tomo un minuto en este tema que es tan importante de la educación. Me llevaría más tiempo y una charla separada, tal vez. Ahora próximamente en UCEMA voy a dar un seminario sobre esa cuestión de la educación, pero solo quiero señalar que la característica central de la educación es un proceso abierto, competitivo, de prueba y error. Es un insulto a la inteligencia hablar de ministros de educación y de cultura, porque desde el vértice del poder no se puede imponer ni sugerir pautas curriculares. Tiene que estar abierto en un proceso evolutivo. Nadie tiene la precisa de decir hay que enseñar 2 geografías, una matemática, una historia, salto en alto, música, en fin. Los horarios, si es a la mañana y a la tarde o a la mañana solamente, en fin, es algo que tiene que estar abierto y ser competitivo. Entonces, es de esperar que alguna vez se entienda que la terminología de educación pública está mal, porque la privada es también para el público, es educación estatal. Lo que pasa es que queda mal, igual que literatura estatal, teatro estatal, suena un poco chocante, pero también acá, igual que los hospitales que decíamos antes, se pueden vender las instituciones, los colegios, en fin, al cuerpo de profesores, que no es que los profesores sean de menor categoría o calidad de las instituciones privadas. Igual que dije de los médicos, pueden ser mejores. Además, yo estaría contradiciendo mi propia trayectoria, porque yo he sido profesor titular en la Universidad de Buenos Aires en 5 carreras: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y el Departamento de Historia de Filosofía y Letras. Fui director del Departamento de Doctorado de la Universidad Nacional de La Plata, de manera que estaría escupiendo al cielo diciendo esto. De lo que se trata es otra vez de incentivos. Cuando se habla del costo por estudiante por año, habitualmente las instituciones estatales toman los gastos corrientes y no toman los gastos en activo fijo, la inmovilización de capital, que en algunos casos uno observa que el costo es tan alto que puede mandarse varias veces no sé, a Canadá a estudiar a un alumno en lugar de seguir esa carrera. Es otra vez un tema de incentivos. Subrayo, esto creo que lo ilustra, la forma que se toma café y se prenden las luces es distinto. Digamos, cuando se habla del medio ambiente y estas cuestiones, la asignación de derecho de propiedad es muy importante. Nadie está en el living de su casa, toma una Coca-Cola de una lata y por el hombro tira la lata al living. Nadie hace eso en su casa. ¿Y por qué ocurre en lugares llamados públicos? Digamos, es falta de asignación de derecho de propiedad. Entonces, en la medida que se asigne el derecho de propiedad, hay mayor preocupación y ocupación por lo propio. Pero en todo caso, volviendo al tema educativo, digo, yo puedo tener una idea de la educación, el que me hizo la pregunta puede tener otra idea, y competimos y vemos en un proceso, como digo, de prueba y error, cuál es lo que mejor apunta a la excelencia, y de paso no estamos uniformando todo de acuerdo a las acreditaciones, que dicho sea de paso, originalmente en los temas educativos eran de academias e instituciones privadas, y no de instituciones oficiales que terminan otorgando acreditación a universidades de terroristas como la madre de Plaza de Mayo y ese tipo de cosas, ¿no?
Profesor, acá hay saludos que le dejan desde Uruguay, también desde Brasil, nos está acompañando también Ricardo Gómez de Brasil. Le traslado una pregunta y después le habilito en el micrófono a Alejandro y a Bon Giovanni y a Mercedes Colombres. La pregunta que nos traslada Pablo acá es: sé que suena conspiranoico, pero creo que la cuarentena se extiende, ¿cree que la cuarentena se extiende como excusa para más intervencionismo? Bueno, en primer término agradezco a los uruguayos, agradezco a los brasileros los saludos, muy afectuosamente. Espero esas preguntas de los dos amigos, Alejandro Bon Giovanni y Mercedes Colombres, dos muy amigos. Pero creo que efectivamente puede manipularse la pandemia para producir, y de hecho, como dije, en todas estas medidas se producen esa especie de virus, peor que el coronavirus, que es el estatismo, que se prolonga efectivamente, a veces en algunos campos innecesariamente. Ahora, yo no puedo arrogarme la facultad de decir cuáles son las medidas que hay que tomar para no acumular cadáveres. Yo no me arrogo esa facultad. Se la endoso como digo, a los médicos, a los infectólogos, a la gente responsable en esa materia. De manera que, otra vez digo, si todos fenecemos, acá no tiene sentido estar preocupados por cuál es el precio del trigo. Le habilitamos el micrófono, Alejandro, te escuchamos. Gracias, Alberto. Y gracias, doctor, como siempre. Fue extremadamente interesante su ponencia, como siempre. ¿Desde qué punto de vista usted considera que se atalona mejor un liberal a la hora de analizar sobre todo el aspecto de la cuarentena, ¿no? Desde un punto de vista más axiológico, que tenga que ver con la justicia, digo, no es justo que se me restrinjan este caudal de libertades, o también como liberales clásicos podemos hacer alguna evaluación utilitaria y decir, bueno, ok, al final del día la cuarentena es un impuesto, se ha vuelto tan gravoso que esto ya ni siquiera se puede tomar en cuenta. Es esa pregunta, y le agrego una más. ¿Hay algún liberal? Antes de agregarme, sí. me gustaría contestar esa. Bien. Yo creo que es muy fértil, muy interesante, muy jugosa esa pregunta. Yo diría que en esta instancia del proceso de evolución cultural, como el liberalismo está en ebullición y no hay un término final, no sabemos cómo va a avanzar, por ejemplo, todo el debate que cuestiona la existencia del monopolio de la fuerza que llamamos gobierno. Creo que ese es un debate que está verde aún, porque son tan las barrabasadas que ocurren y tanto tenemos que ocuparnos más o menos de las mismas cosas, que se hace bastante tedioso, que no damos suficiente espacio a ese debate, que lo podemos hacer paralela y agitadamente y en una forma corta con algunos alumnos excepcionales, y podemos debatir los temas centrales que son los bienes públicos, los free riders, las externalidades, el teorema Kaldor-Hicks, el equilibrio Nash, la simetría de la información, todas esas cosas muy, muy interesantes que se están debatiendo. Pero en todo caso estamos ahora en esta instancia del proceso de evolución cultural y decimos que en esta instancia del proceso de evolución cultural la función del gobierno es proteger derechos. Igual que es lesión al derecho del vecino si yo le tiro ácido sulfúrico a su jardín, o si estoy emitiendo mayor cantidad de monóxido de carbono que estoy afectando sus pulmones. Y hago un paréntesis acá, no es lo mismo una dosis de X de monóxido de carbono en Nueva York que en el desierto del Sahara. Es distinto las mediciones y distintos los resultados. En todo caso, hay una lesión de derecho. Cuando yo estoy infectado y transmito la infección al vecino, estoy lesionando su derecho. Entonces, es función del gobierno, y no es, yo no diría restringir las libertades. Lo mismo que cuando yo digo, yo no lo puedo asesinar a mi vecino y en ese sentido me están restringiendo mis libertades. No, no me restringen la libertad, me restringen y me eliminan el libertinaje. La libertad es máxima siempre. Entonces, el punto
me parece acá que no es restringir libertades, sino proteger derechos. Ahora, ¿cuáles van a ser las medidas concretas para proteger esos derechos? Viene el punto que estaba señalando en mi breve charla o comentario, que es ese equilibrio muy delicado, costo-beneficio, entre un extremo y otro. Y por eso puse el ejemplo del papel higiénico y el papel de lija, ¿no? Y también en este contexto, aunque no tiene nada que ver con la pregunta de Alejandro, digo que ya hice algunas reflexiones sobre mi vestimenta. Les informo, por si les interesa, que de la cintura para abajo estoy en calzoncillos porque estoy mucho más fresco, ¿sí? Pero de la cintura para arriba quiero levantar la vara. La segunda parte, Alejandro. No, quedó contestada, lo dijo después, así que está perfecto. Muchas gracias, doctor, como siempre. Bueno, leo una y le paso a Mercedes. Dice Lucas, estoy de acuerdo en su mirada sobre achicar el gasto público. Ahora no son necesarias ambas medidas, achicar estructuralmente y también en los sueldos de los burócratas, pregunta Lucas. Bueno, es interesante también esa pregunta. Yo diría, a mí me parece que lo primero es preguntarse, ¿para qué está ese burócrata? Si decimos que la función es inútil, ¿por qué le vamos a reducir el sueldo? Eliminamos la función. Yo creo que las funciones que queden tienen que estar bien remuneradas, no reducir las funciones, ¿no? Reducir los monumentos o las dietas. Me parece que hay que ver, digo, en el caso, por ejemplo, del Parlamento, a mí siempre me ha parecido algo muy atractivo lo que ocurre en algunos estados en Estados Unidos, en Texas, en South Dakota, en Nevada, en fin, que los legisladores son part-time, tiempo parcial. Les limitan el tiempo para que se dediquen a sus actividades particulares y limitan el tiempo de la legislación para que no se entusiasmen legislando. Porque ustedes vieron cómo es acá, incluso a veces he visto en Twitter, fulano de tal, el legislador hace tanto tiempo y nunca propuso ninguna legislación, pero es una bendición que no haya propuesto nada. Sí, la legislación es básicamente para el presupuesto y para proteger derechos, no para establecer el día de la mandarina y todas esas estupideces que habitualmente hacen en el Poder Legislativo. Mercedes, te habilitamos el micrófono. Mercedes, ¿te escuchamos? Sí. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Mi pregunta es mucho menos intelectual que la de Alejandro Bongiovanni, así que pido perdón. Gracias por la charla, Alberto, y gracias a Alberto Medina por la invitación. Yo estoy muy conflictuada con esta cuarentena porque si bien soy liberal, en los días previos a la cuarentena estaba en dos ámbitos particulares, el de mi edificio y el de una clase. 3 personas con estudios, educadas, excelentes personas, venían de Europa con algunos síntomas raros y se les pidió que hagan cuarentena en el edificio y que no asistan al curso en particular. Y a las 3 no les importó nada y vinieron y nos pusieron en riesgo a todos. Y en ese momento yo dije, chau, ¿cómo vamos a ser liberales alguna vez en Argentina si la gente no respeta los derechos de los demás? Porque para la libertad también significa respetar la libertad de los otros. Y esas 3 personas lesionaron los derechos de todos los que estábamos cerca, poniéndonos en peligro. Por suerte no se enfermó nadie, pero digamos, en ese momento yo dije, chau, ¿cómo vamos a hacer para aplicar la libertad en Argentina si la gente no tiene autocontrol? Y la verdad, cuando Alberto decretó la cuarentena, es horrible la cuarentena, pero en ese momento respiré aliviada porque pensé, si todas las personas que vienen de Europa se mandan a las clases y a los edificios y no se cuidan, toda Argentina se va a enfermar. Mercedes, gracias, muchas gracias por la pregunta. En realidad está la respuesta en la misma pregunta que vos hiciste. Comparto tus razonamientos y tu conclusión. Lo único que te pedía, Mercedes, cuando te refieres a Alberto, menciona el apellido porque me siento aludido y un poco incómodo. Perdón, Alberto, No, perdón. te digo el chiste. No, me hubiera gustado que vos dictes alguna medida el 19 de marzo y no él, pero lamentablemente le tocaba a él. Bueno, hay más preguntas. Pregunta por aquí Mauricio, ¿por qué piensa que las fundaciones liberales son tibias en criticar a Alberto Fernández? A ver si consigo ver mejor la pregunta.
que ya demostró públicamente que es un tirano chavista y está implementando el manual de Chávez en Venezuela a velocidad acelerada, dice Mauricio. Bueno, no sé si entendí bien esa pregunta, pero capté por qué algunos think tanks son tibios. Bueno, yo creo que tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y exigentes con esas instituciones. Yo creo que es difícil generalizar, hay muchas instituciones en la Argentina y en otras partes del mundo que son muy sólidas y hacen faenas muy útiles y producen ensayos, escritos, tesis doctorales y trabajos. Lo único, si tuviera que hacer alguna crítica a algunas de las instituciones, no me estoy refiriendo necesariamente a las argentinas, sino en general, yo diría que hay dos cosas. Uno, que me parece que hay un desbalance entre reflexiones de coyuntura y medidas de fondo, con el peligro que he señalado al principio y no lo voy a repetir. Y segundo, creo que hay en algunos casos una tendencia a producir eventos a los efectos de recaudar fondos con la idea original de destinarlo al trabajo de ideas de fondo, pero en algunos casos se quedan en el evento y no van a aplicar y asignar recursos a las ideas de fondo. Esas son mis dos críticas, pero ya que estamos en el Club de la Libertad, quiero subrayar esta institución como un ejemplo de muy diversas y múltiples tareas y faenas que hacen a los efectos de la difusión de estas ideas. Y volviendo a lo que decíamos antes del título de esta charla de la manada, creo que a algunas personas conviene reiterarles y repetirles casi ad nauseam que los liberales no somos una manada, que tenemos distintos criterios y es muy bueno que así sea a los efectos de enriquecernos recíprocamente. Gracias, profesor, por el comentario. Dice Nacho, respecto a la privatización de los hospitales, ¿cómo compatibilizar el costo con la vida? Ejemplifico, dice, si ingresa un paciente con un alto riesgo de mortalidad, probablemente no se justificaría hacer ciertos tratamientos porque él no va a salir. ¿Cómo se hacen compatibles los costos con el valor de la vida? Pregunta Nacho. Bueno, yo creo que eso es interesante precisamente en el contexto del ámbito y los incentivos privados. Nosotros desde acá no podemos tener la arrogancia, la soberbia y la petulancia de decir qué es lo que hay que hacer con un paciente en ese estado que se acaba de describir. Precisamente en un clima donde los incentivos se maximizan, se van a tomar las medidas que sean las mejores dada la situación imperante. Ya sabemos que no está al alcance de los mortales la perfección y que el error es humano, pero minimicemos ese error sacando la esfera de la tragedia de los comunes. Dice aquí, Pablo, sin llegar a ser conspiranoico, la pandemia del virus está convenientemente usada para fortalecer la intervención estatal. ¿Qué opinión le merece organismos como la Organización Mundial de la Salud o las Naciones Unidas? Bueno, ese es un tema muy peliagudo, ¿no? Yo una vez, siendo director de una revista, la Cámara de Comercio, publiqué una cosa sobre las Naciones Unidas, mostrando en algunos casos el prontuario, más bien que el currículum de algunos altos jerarcas de las Naciones Unidas, y creo que tiene sus bemoles el tema de la Organización Mundial de la Salud, y eso me parece que dificulta las relaciones entre los distintos países en la medida en que se pretenda establecer instituciones universales. A ver si queda claro lo que quiero decir. La única razón para la cual el liberal acepta
que el globo terráqueo esté fraccionado en distintos países, la única razón es evitar el riesgo de un gobierno universal. No hay ninguna otra razón, porque las montañas, los ríos, los accidentes geológicos no están haciendo naturalezas distintas de las personas. Y en ese sentido, hay organizaciones como esta Organización Mundial de la Salud, o las propias Naciones Unidas, o para poner casos más cercanos a nosotros en estos momentos, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. El Fondo Monetario fue creado en el año 45 en Bretton Woods por John Dexter White, procesado 4 veces por actividades comunistas, y el mayor apóstol de la inflación de todos los tiempos, John Maynard Keynes. Establecieron el Fondo Monetario Internacional, que, como han dicho muchos economistas de gran valor, habría que liquidarlo. ¿Por qué? Vamos a hacer este ejercicio. Yo soy el gobernante de un país, supongamos en África, y establezco empresas estatales, reformas agrarias, precios máximos, inflaciones monetarias, en fin, lo de siempre en el estatismo. Y estoy por renunciar, o estoy por decir que mi gobierno fue un fracaso, y henos aquí que llegan a las costas carradas de dólares por el Fondo Monetario con baja tasa de interés, con waivers y perdones, en fin. Entonces digo, me quedo y sigo adoptando las mismas medidas. O sea, el Fondo Monetario ha servido en el caso de Rusia, en el caso de Turquía, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, en el caso de México, ha servido para estimular el estatismo, con gente que saca sus recursos coactivamente del contribuyente de distintos países y entrega esos dólares. Hay varios libros, hay unos de Peter Bauer, son excelentes criticando esta institución, otro de Melvin Krauss, antes en NYU, ahora en Stanford, Development Without Aid, o sea, crecimiento sin ayuda, y un trabajo que recomiendo muy especialmente de Moyo, una africana, doctora en economía en Oxford, que se llame, presten atención al título de este libro, Cuando la ayuda es el problema. Entonces, ese tipo de instituciones hay que revisarlas. Yo diría, estaríamos de acuerdo con las izquierdas que hay que liquidar el Fondo Monetario Internacional, pero por razones opuestas. Profesor, usted después me pone el límite. Tengo 39 mensajes para leer y no queremos abusar de su generosidad y su tiempo. Voy con esta que dice una pregunta y poniéndome en abogado del diablo, dada una circunstancia excepcional como esta, en la cual puede esperarse que haya una caída fenomenal de la demanda agregada, ¿no cree que es posible que los precios pierdan la condición de eficiencia y se inflexibilicen a la baja? Es decir, no bajen lo suficiente como para encontrar un nuevo equilibrio, justificando una intervención estatal para reencauzar el mercado? Bueno, yo creo que en ningún caso se justifica intervención de las botas y del aparato de la fuerza para reencauzar los gustos y preferencias de la gente, que es otra forma de aludir al mercado. A veces se ha dicho, y no me quiero poner muy técnico en esto, pero se ha dicho que como consecuencia de la recesión y la contracción, la producción secundaria de dinero va a disminuir. Producción secundaria quiere decir la producción de dinero generada por el sistema fraccional de reserva fraccional en los bancos, y por lo tanto una inyección monetaria de producción primaria va a compensar esta disminución en la producción secundaria. Pero otra vez, toda la manipulación estatal siempre altera los precios relativos. Ahora, es importante, y eso no solo va para la Argentina, va para Estados Unidos, con la expansión monetaria que acaba de autorizar el gobierno de Estados Unidos. En el primer momento hay un efecto de confort, igual que las drogas alucinógenas para usos medicinales. Producen confort y luego vienen los efectos devastadores. Entonces, además de haber una crisis brutal de la deuda, no solo en el caso argentino, sino en el caso europeo, en el caso de Estados Unidos, es el problema de Occidente, la deuda, el vivir a pasado mañana. Por eso, le hago otro paréntesis acá, cuando Jefferson, que era embajador en París, recibió la flamante
Constitución estadounidense dijo, si yo hubiera podido incluir una modificación o una enmienda, diría que hay que prohibir la deuda pública, puesto que es incompatible con la democracia, ya que afecta patrimonios de gente que ni siquiera participaron en el proceso electoral para elegir a los gobernantes que contrajeron la deuda. Entonces, a veces hay algunos colegas que dicen, bueno, pero el problema es que nos quedamos sin financiación y los estados ya no nos financian. Es que es una suerte que los estados nos financian. Yo creo que el tema de la deuda también es otro tema, otro punto que hay que considerar. Los estados deben vivir exclusivamente con los impuestos, dado que si no hay Banco Central, hay provisión de deuda externa, solo le quedan los impuestos y en el límite la rebelión fiscal, que es algo que viene con muchos antecedentes liberales, en el sentido clásico del término, desde Estados Unidos, con la rebelión contra Jorge III por los impuestos al té. Entonces, la idea del aparato estatal era para la protección de los habitantes del país. Y la mayor parte de los habitantes hoy, en casi todas partes del mundo, tienen la sensación que lo persigue, que lo ataca el gobierno, no que lo protege. ¿Qué margen hay para una rebelión fiscal? Preguntan también aquí, profesor. Bueno, yo creo que de facto hay rebelión fiscal cuando la gente trata de salvar sus recursos en otros países y en otros lugares. Y es curioso la forma de hablar que se dice la fuga de capitales, como si fueran presos, como si fueran delincuentes, que en realidad lo que están haciendo es tratar de salvar su propiedad de las garras del adiposo Leviatán. Ahora, es de desear que no haya necesidad de llegar a ese extremo y que los gobiernos perciban que sobre todo en estos momentos es indispensable reducir el gasto público y por lo tanto eliminar esa maraña de impuestos que nadie normal entiende cuándo tiene que pagar. Tienen que acudir a expertos fiscales que sería muy bueno liberarlos para que se dediquen a actividades útiles. Cada vez que hay una reforma fiscal, a los expertos fiscales les brillan los ojos porque van a tener más clientes de esa cosa incomprensible que uno dice al final, bueno, en fin, pago, no entiendo de qué se trata. Acá hay una pregunta, estoy tratando de unificar algunas, doctor. Por ejemplo, preguntan, ¿cuál es su apreciación respecto a las decisiones que tomó cada presidente, por ejemplo, Estados Unidos y Brasil? ¿En qué sentido, perdón? Entiendo que se refiere a una mayor flexibilidad vinculada a lo económico y una menor presión sobre el tema sanitario, si es que esta es la lectura, ¿no? Bueno, hay dos capítulos acá con Estados Unidos y Brasil. En el caso de Estados Unidos, yo creo que es lamentable que el baluarte del mundo libre, los herederos de los extraordinarios padres fundadores, tengan un presidente como el que el actual tiene, que ha aumentado sideralmente el gasto público, sideralmente la deuda, que trata a los periodistas y ha echado periodistas de la Casa Blanca como si el morador circunstancial fuera el dueño de la Casa Blanca, ha reaccionado violentamente contra fallos judiciales que le son adversos. Hay exfuncionarios de él, como por ejemplo el exsecretario de Estado, que fue CEO durante 20 años de la empresa de tercera empresa de mayor facturación en el mundo, ExxonMobil, y dice textualmente, Trump no entiende qué significa el comercio libre, puesto que ha establecido todas estas guerras comerciales con sus socios tradicionales. La mayor parte de las cosas que dice no se condicen con la realidad, que es una forma elegante de decir que está mintiendo. Y con respecto a la flexibilidad, es algo que es contradictorio, porque
los propios asesores que quedan, porque muchos los ha despedido, en materia médica, contradicen lo que dice. Ha dicho seriamente en una anteúltima conferencia de prensa que lo que hay que hacer es inyectarse desinfectantes. Y ha habido casos de gente que murió y que se intoxicó por hacerle caso al presidente. Y muchos de los asesores médicos dicen que es una irresponsabilidad. Ahora, el caso de Brasil es un caso distinto. Yo publiqué en La Nación, cuando asumió Bolsonaro, diciendo que los dos ministros de lujo, a mi juicio, eran el secretario de Hacienda y el ministro de, el ministro de Hacienda y el ministro de Justicia. El ministro de Justicia acaba de renunciar porque lo ha inculpado a Bolsonaro con que quería entrar e intervenir en algunas causas judiciales. El ministro de Hacienda está haciendo un gran esfuerzo, me parece que puede ser muy útil en cuanto a la lucha contra este monstruo elefantiásico del aparato estatal, y ha propuesto reformas en el sistema jubilatorio, que dicho sea de paso, no solo en Brasil, sino en todo el mundo, en la mayor parte de los países, el sistema no solo está quebrado, sino que es una estafa monumental a la gente que ha trabajado. No necesita ser un experto en matemática financiera para darse cuenta que durante 40 años haber aportado y recibir mendrugos, y eso se dice que es para los pobres. Y no se trata de reformar el sistema de reparto, se trata de modificar para que cada uno pueda usar y disponer el fruto de su trabajo como le da la gana. Hay cosas, termino con esto, que se dan por sentados como los agentes de retención. Es una inmoralidad retener un centavo de quien trabaja. La diferencia entre el sueldo neto y el bruto es algo sin sentido. Y la gente mira las planillas con siglas y cosas y no sabe de qué se trata, pero el hecho es que lo están estafando en su salario. Entonces, me parece a mí que hay muchísimas modificaciones que hacer, y me parece que es interesante y estimulante y gratificante para nosotros los liberales la tarea que tenemos por delante. Y me parece que viendo el vaso lleno, tenemos que ver instituciones como el Club de la Libertad, digamos que nos levantan el ánimo y nos ponen optimistas. Esta pregunta le va a gustar, profesor. Dice: la educación argentina está estatizada desde 1810. No hay educación pública y privada, sino educación de gestión pública o privada, y ambas imparten contenido fijado por el Estado. Una educación de otra índole difícilmente sea admitida por un Estado tan autoritario como el nuestro. Bueno, pero acá viene, es interesante y cierto, ¿no? Lamentablemente lo que dicen ahí en la pregunta, pero yo creo que lo interesante, vuelvo al tema del Club de la Libertad y sus pares en otras partes de la Argentina. El político, no me quiero poner muy peyorativo con los políticos, los políticos son cazadores de votos. Van a decir, según estén conjeturando, la audiencia comprende y acepta lo que están diciendo. Entonces el tema no es, se dice, el Estado totalitario, tratar de convencer a ese ministro, a ese legislador, o en fin. El tema es trabajar de las cejas para arriba. El tema es trabajar en cuestiones educativas. Entonces, todo empieza en cenáculos muy reducidos, pero como tirar una piedra en un estanque, los círculos concéntricos van aumentando, van tocando distintas áreas, y luego ese misterio que hablamos, la opinión pública, está influida por el clima de ideas. Y cuando logremos modificar una parte sustancial de la opinión pública, los políticos, por añadidura, se van a ver obligados a cambiar el discurso. Porque el político que se sube a la tribuna y dice, a mí me importa un bledo lo que la gente entiende, lo que comprende y lo que acepta, voy a decir lo que me da la gana, está perdido como político. Y el profesor que asume la cátedra y dice, voy a averiguar qué quieren mis estudiantes de que yo diga, está perdido como profesor. Son dos funciones opuestas. Y me parece que igual que ha tenido tanto éxito Keynes, que ha tenido tanto éxito Marx,
que se puede hablar de la era de Keynes, la era de Marx, espero que alguna vez venga la era de Nietzsche, la era de Hayek, por hacer estos esfuerzos. Y cuando decimos, bueno, claro, el marxismo está difundido, bueno, pero imaginémonos a Marx y Engels en un barsucho de Londres, Marx diciéndole a Engels, che viejo, vamos a modificar el mundo. Seguramente se hubieran reído muchos, pero lo lograron. Y quiero, en ese sentido, estimados amigos, en este libro, que ahora va a salir próximamente mío, Maldita Coyuntura, en una de las solapas va a aparecer un texto con una fotografía que me parece que es lo que se ha escrito lo más atractivo en la historia que he visto hasta ahora. Y está escrito en el mayo francés por la izquierda revolucionaria. Y dice así: seamos realistas, pidamos lo imposible. Me parece extraordinario. Y de tanto insistir en marcar las agendas y correr el eje del debate, han sido realistas. En la realidad se han adoptado la mayor parte de sus políticas. Eso Hayek, en Los intelectuales y el socialismo, toma como ejemplo las izquierdas, la perseverancia, en lugar de algunos que se dicen partidarios de la libertad y son tímidos, timoratos, cobardes morales, que no se animan a ir al fondo de la cuestión, de expresar todas sus ideas. No se puede decir A, porque es políticamente incorrecto. Hay que hablar de B, sin darse cuenta que luego lo corren a C, a D y a E, y terminan enseguida en Z. Le corrieron el eje del debate, les marcaron las agendas. Dice Silvia, ¿considera que es posible que la justicia y la seguridad sean servicios exclusivamente privados sin injerencia alguna del Estado? Bueno, hay trabajos, cito algunos autores, uno es Murray Rothbard, el otro es Bruce Benson, el otro es Hans Hermann Hoppe, y para mí el más prolífico, son textos difíciles para mí, tengo que leerlos varias veces para entenderlo, es Anthony de Jazet. Anthony de Jazet, cuando yo era rector de SIAD, invité a dar seminarios en SIAD. James Buchanan, premio Nobel en Economía, y Richard Epstein, los dos tienen en la contratapa del libro que se llama Against Politics, contra la política, y dice que están admirados por la sofisticación de Anthony de Jazet en su análisis de teoría de los juegos para mostrar las posibilidades de agencias privadas de seguridad y de justicia. Pero como digo, estamos muy verdes en esto. No hemos podido avanzar en esos debates. Lo tenemos como en la trastienda porque nos absorben otros problemas. Pero yo tuve el privilegio, en una de las reuniones de Liberty Fund, que es una institución de Indianápolis que hace conferencias varias veces por año en distintas partes del mundo, es un empresario que donó una cantidad notable de recursos que están invertidos y con el producto de eso hacen estos seminarios. Son 15 personas alrededor de una mesa. El empresario incluso diseñó cómo tenía que ser la mesa, cuadrada, todos mirándose, en fin, que es muy útil el ejercicio porque hay papers y trabajos que hay que leer antes de la reunión y cada uno va desarrollando sus ideas sin la pretensión de ningún consenso de ninguna naturaleza. Es un proceso de aprendizaje recíproco, pero en todo caso, no me voy por las ramas. En el entonces Plaza Hotel, yo coordiné una de estas reuniones con la presencia de Anthony de Jazet, con la presencia de James Buchanan, con la presencia de Bruce Benson, que dicho sea de paso, el libro más conocido de él es Justicia sin Estado, que está traducido por Unión Editorial. Y fueron 3 días, como son las reuniones de Liberty Fund, de un jugo notable y muy... yo uno de mis libros sobre Courcelles Senneville. Courcelles Senneville fue el primer profesor liberal en Chile, que fue recomendado por Alberti
Alberdi estaba exiliado en Valparaíso y se lo recomendó a su amigo Félix Frías, que era corresponsal del Mercurio en París, y por eso lo contrataron a Kuchelsen-Neuwill y escribió un libro que publicó la Universidad del Desarrollo en Chile hace unos años, y saco este tema porque le dediqué ese libro a André de Jesse, una gran persona. Con Carlos Rodríguez Brown de la Universidad Complutense de Madrid hemos quedado en publicar algunos de sus libros, todavía no hemos tenido financiación para eso. Cuando yo era rector de CIAD en la revista académica Libertad, hemos publicado André de Jesse y traducido varios de sus trabajos. Dice Ezequiel, en este escenario de la pandemia, ¿cómo podemos diferenciar esa fina línea entre libertad y seguridad, siendo que hay recortes de libertades individuales en pos de la seguridad? Bueno, yo creo que aquí hay un tema difícil y creo que vale la pena citarlo a Benjamin Franklin. Lo que pasa es que no lo estaba poniendo en el contexto de la pandemia, lo estaba poniendo en el contexto más bien aplicable al terrorismo actualmente. Los que en nombre de la seguridad eliminan libertades se van a quedar sin seguridad y sin libertad, decía Franklin. Ahora, nuevamente, en el caso nuestro y el caso del mundo, creo que hay gobiernos más prudentes que otros que toman medidas que a veces son antipáticas de aislamiento, pero que aparentemente, por lo que se está viendo hasta ahora, no hay otra forma de prevenir los contagios que el aislamiento. Ahora, esto no quiere decir que se adopten medidas que van mucho más allá de la protección de estos derechos. Como digo, yo creo que habría que consultar a un médico, a un infectólogo, que dé la opinión de cómo es el tema del acercamiento, cuál es el problema que se produce, cuáles son los más vulnerables. Como digo, nosotros tenemos que ser enfáticos en el otro capítulo, en que el otro día estaba escuchando por radio, por ejemplo, al presidente de la Asociación de Oftalmólogos diciendo que hay que poner precio máximo al barbijo y qué sé yo. Yo traté de darle un mensaje por un amigo común a un odontólogos, perdón, que se van a quedar sin pacientes, sin recursos médicos, si siguen por esta vía. Yo creo que eso sí es muy importante. El tema de los precios, el tema de los impuestos, el tema de cargar con los comerciantes, los supermercados, los laboratorios, el tema de los barbijos, del alcohol en gel, de los medicamentos, todas estas cuestiones, la expansión monetaria, los impuestos, todo eso que he dicho, ¿no?, y que he desarrollado, eso parece que hay que tenerlo muy en cuenta, y eso es una cosa, es un crimen, digamos, adoptar esas medidas. Profesor, usted me determina cuántas preguntas más habilitamos, porque tenemos más de 60 mensajes pendientes, pero no queremos abusar de su generosidad. Así que usted me marca cuántas y yo se las leo y no, lo dejo a usted, lo dejo a su criterio. Usted preside la cosa, así que manéjela como quiere. Vamos a tratar de balancear su generosidad con la demanda de los amigos que nos acompañan hoy. Dice Gonzalo, excelente los 3 puntos finales. Con respecto al primer punto, ¿cómo transmite ideas del liberalismo en entornos sociales en los cuales ya hace años se viene viviendo entre progresismo y conservadurismo, y estos no son conscientes o ignoran eso, al mismo tiempo no recibir un rechazo de manera inmediata? Bueno, a mí me parece interesante ver la experiencia que tenemos quienes damos clase. Podemos decir con toda seguridad que no se trata de audiencias de chicos y chicos que son cerrados y caprichosos con determinadas ideas. Son extraordinariamente abiertos, extraordinariamente hospitalarios, extraordinariamente receptivos. Y quedan, cuando a uno le dicen, estas clases, después de un semestre, de un año, frente a estudiantes, esto me cambió la vida, me abrió los horizontes,
la persona que está diciendo eso no se da cuenta del impacto fenomenal que uno recibe. Eso no tiene precio, eso es lo más gratificante que se pueda decir. Y cuando se establecen clases que el profesor estimula que lo interrumpan, que lo cuestionen, que le discutan, ese intercambio termina en una relación de amistad. Ahora, si los alumnos, si las alumnas están con su cuadernito durante varios semestres oyendo lo mismo de siempre y alabanzas a los aparatos estatales, entonces desde luego que salen con las ideas que tienen. Pero de todas formas, cualquiera sea la persona, si hay la oportunidad de exponer argumentos, no se trata de adjetivos, se trata de argumentar, de pulir al máximo estos argumentos, y la gente, sobre todo los jóvenes, son muy, muy sensibles a esto. El tema es que necesitamos trabajar más en cátedras y más en el terreno educativo, pero los resultados de lo que se hace son fantásticos y quedan y perduran una vez que se pudo tocar, digamos, la mente de alguien con razonamientos lógicos, en fin, eso me parece que produce efectos muy, muy, muy gratificantes. Viene al caso la pregunta, dice, hablando de educación, ¿cuál fue el lugar en el que se sintió más cómodo dando clases y por qué? Bueno, lo que dije de la Universidad de Buenos Aires, me he sentido siempre cómodo, a pesar de que me acuerdo que en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando fui a dar la clase, un celador me dijo, tenga cuidado con lo que dice porque acaban de tirar un profesor por la ventana, cosa que me inhibió un poco para la primera clase, pero en universidades del interior, como la Universidad de la Aconcagua en Mendoza, en universidades del exterior, siempre me he sentido muy cómodo, muy, muy respaldado, de manera que no tengo una preferencia, sean instituciones de posgrado, sean universitarias, universidades. Ese ambiente para mí es el preferido, me siento muy cómodo en los ámbitos universitarios. ¿Qué opina de la eliminación de hospitales como centro de atención para muchas enfermedades y problemas? Para que se empiecen a crear centros de atención específicos de ciertas enfermedades, ¿se podría reducir costos y aumentar la eficiencia? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta. ¿Cómo van a ser las características administrativas y financieras de los centros de salud privado? Estamos viendo lo que ocurre. Yo me acuerdo una vez en ESIADE, hicimos un seminario que se llamaba sobre la socialización de la medicina. Y me acuerdo que gente vinculada a Qualitas, a Medicus, que son prepagas, habían hecho un estudio para establecer, ofrecer prepagas a gente de muy bajos ingresos. Era un estudio fenomenal, me mostraron las carpetas, me mostraron cuáles eran los apoyos que tenía esta gente, en fin, pero quedaron bloqueados por las obras sociales sindicales. Y no es que yo esté diciendo que no debe haber obras sociales sindicales, digo, deben competir, abiertas. Si la gente quiere adherir, adhiere, y si no, no. Pero no establecer sistemas que bloqueen a quienes vienen de afuera, como era ese caso. Entonces, me parece que estos trabajos que ha hecho Ronald Coase, que ha hecho Douglas North, que ha hecho Harold Dempsey, esos tres autores, ese trío, ha trabajado especialmente en el tema de los incentivos. Entonces, mostrar que no es un problema de mala voluntad, ni es un problema de calidad humana, sino es un tema otra vez de incentivos.
Si nosotros, con los que me están oyendo, todos nos juntamos y establecemos una sociedad para cualquier cosa que sea, va a tener una naturaleza y características completamente distintas si decimos que es una institución estatal. Si decimos que es privada, al día siguiente estamos sentados en la punta de la silla. Y no es que no haya corrupción en sectores privados, es que los ojos de las auditorías están atentos, porque una de las características centrales de la actividad empresaria es asumir riesgo con recursos propios, no a la fuerza con recursos de terceros. Tengo un par de preguntas sobre el tema China. Dice, alguien pregunta si no hay una demostración de vocación de rivalizar la hegemonía de Occidente en el mundo por parte de China, si usted cree que eso puede afectar en algún modo la libertad en el planeta. Y relacionado a esto, otra persona dice, reconocer a China como una dictadura comunista implica que no habría que comprarle en absoluto ningún producto a ese país. ¿Cómo deberíamos tratar a un país totalitario? Bueno, ahí hay, yo diría, dos versiones opuestas y muy distintas. Una es la de Guy Sorman, que publicó este libro por Sudamericana, que se llama China, el imperio de las mentiras. Después de haber vivido, creo que fue 1 año y medio, no me acuerdo, en China, según Guy Sorman, la estructura totalitaria del poder chino va a aplastar y mantener aplastadas las libertades esenciales de su población. Incluso sostiene en algún momento que se va a ir incrementando esa potencia si es que no se interrumpe este proceso. Ahora, el segundo autor, a ver, lo tenía por acá, pero no. El segundo autor, bueno, no encuentro el libro, es un ex embajador español en Pekín durante varios periodos, y se llama algo así como la Revolución China. Creía que lo tenía acá, pero no sé, tengo que buscarlo. Y según él, los islotes de libertad que se han otorgado después de Mao, que han producido efectos tan extraordinarios, pequeños islotes de la libertad, y a pesar de todas las restricciones y la libertad política, internet y todo lo que ya sabemos, y que millones y millones se mueren de hambre en el campo, pero los islotes y los lugares donde han abierto el mercado se ha producido un efecto notable. Según este autor, eso va a ir increciendo y va a ser imposible frenarlo, y augura un futuro para China de mayor apertura política y económica. De manera que son dos visiones opuestas. Yo realmente no me animaría a hacer una conjetura. Lo único que creo que ha servido esta experiencia es para mostrar que apenas se libera algo en algún sector, produce maravillas y cosas extraordinarias. Pero claro, están las botas del sistema, y tal vez Guy Sorman tenga razón, no sé. Ahora he visto que Guy Sorman ha tenido una pequeña, ahora se está viviendo en Nueva York, no en París, Guy Sorman, y ha tenido una discusión a través del Mercurio de Chile con el embajador chino en Santiago. Le brindo dos más, profesor, para no retenerlo tanto tiempo. Una que me parece interesante, dice, con el pasar de los años, ¿qué argumento le ha sido el más efectivo y práctico para personas que no están familiarizadas con la economía para hacerles entender los peligros de la intervención? Bueno, yo creo, también es muy interesante esa pregunta, porque creo que uno de los autores
que más ha contribuido en la historia del pensamiento para mostrar que no es un tema económico en el sentido tradicional del término, neoclásico, de cuestiones vinculadas a aspectos materiales, sino a la acción humana, a todos los aspectos de la conducta humana, ha sido por Mises en ese extraordinario tratado de economía que se llamó La acción humana, tratado de economía, donde explica esto. Entonces resulta atractivo para muchos que piensan que la economía es algo difícil de digerir, lleno de ecuaciones y de fórmulas, y que se refiere y tiene mucho ruido ametálico y crematístico, cuando a través de la acción humana de ese tratado se muestra que esa acción humana abarca todos los campos monetarios y no monetarios. Yo tuve la suerte de conocerlo a Mises cuando mi padre lo invitó en 1959 en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, gracias al hospedaje de William Leslie Chapman, que era decano, que era colega de mi padre en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y que formó, esto es una postdata o una nota a pie de página, formó junto con mi padre en el año 1942 en la Facultad de Ciencias Económicas un grupito, eran 4 en realidad, personas, que estudiaron el libro recién aparecido, la edición en castellano, del Fondo de Cultura Económica, Prosperidad y Depresión de Gottfried Haberler, donde ahí descubrieron la teoría del ciclo de Mises y Hayek, y los colegas en la Facultad de Ciencias Económicas le decían con mucha sorna, con un criterio peyorativo, los austríacos, a mi padre y esas otras 3 personas, además de Chapman, es Carlos Lucetti, que luego completó sus estudios en Oxford, José Santos Gogollán, hijo que luego fue decano de Filosofía y Letras en la UBA, pero tuve la suerte de asistir a esas clases de Mises, que la última edición de Unión Editorial de Madrid, con esas 6 conferencias que mi padre lo invitó a Mises a dar en la Facultad de Ciencias Económicas, me invitaron a escribir el prólogo, que lo hice con gran emoción y con mucha dedicación. Y luego, cuando fui becado para mi primer doctorado en la Foundation for Economic Education en New York, entonces en New York, ahora está en otra parte de la Foundation, asistí a clases presenciales de Mises en su último periodo. A partir de ahí se retiró en el año 68 en NYU, en la Universidad de New York, en plena época de los riots y de las revueltas estudiantiles copiadas del Mayo francés, el asesinato de Robert Kennedy, y hacía poco lo habían asesinado a Martin Luther King. En ese clima asistí a las clases de Mises y pude constatar de primera mano su enorme generosidad para responder preguntas, para ocuparse de los estudiantes, en fin. La última, doctor, creo que engloba varias preguntas que están por aquí y le pido 1000 disculpas a los que no pudimos reproducir todas las preguntas. Dice, post pandemia, ¿ve usted un mundo más totalitario o más libre? Bueno, si tomamos la triada que dije de las ventajas que eventualmente podemos sacar de esta pandemia, vamos a ir en la buena dirección. Yo me temo que en el caso argentino se está yendo en la mala dirección por esas medidas que decía que había que combatir. Nunca es tarde, puede rectificarse, pero lo veo difícil, y como digo, si bien es cierto, no podemos lograr nunca la perfección, creo que hay que minimizar costos y estamos, me parece, complicando las cosas. Ahora, en el mundo en general, me resulta difícil decir porque hay distintas situaciones.
por lo que leo y por mis elementos de juicio, creo que el caso alemán puede ser un caso en el cual salgan mejor parados. Veo en Estados Unidos no solo el problema de Trump, sino que veo que la parte demócrata, las propuestas que han habido es incrementar aún más el aparato estatal. Aunque Joe Biden no es lo mismo que Bernie Sanders, pero en fin, de todas formas, entristece la cosa de Estados Unidos. Y volviendo a las preguntas que se hicieron antes de la educación, hay un libro que recomiendo muy especialmente de un individuo extraordinario, que es Thomas Sowell, que se llama Inside American Education, la educación de Estados Unidos desde adentro. Muestra cómo han avanzado las ideas mal llamadas progresistas. Alguien usó la palabra progresista, yo creo que son ideas de regresión, no de progresión. Y por último, para cerrar, hace poco en La Nación, hace un par de semanas, publiqué un artículo que se llama El desatino del neoliberalismo, para tratar de mostrar que esa es una expresión, una palabreja que ha sido inventada por las izquierdas, mostrando cierto complejo de inferioridad respecto del liberalismo, y como ha señalado muy bien Mario Vargas Llosa, dice: yo he conocido a muchos liberales en mi vida y muchos más que no lo son, pero nunca conocí a un neoliberal. En esta época ningún intelectual serio se asimila, se siente consubstanciado con esa denominación. Pero lo curioso es que se endilga neoliberalismo en gobiernos que han aumentado el gasto público, que han aumentado los impuestos, que han aumentado la deuda, como lamentablemente el gobierno anterior argentino. No puede y no tiene sentido decirle neoliberal o liberal, digamos, para no escudarse en la cuestión del neoliberalismo. Y lo curioso es cuando asumen estos gobiernos, aumentan aún más los impuestos, aún más el gasto. Es una cosa que es tragicómica en el fondo, más trágica que cómica, ¿no? Bueno, ha sido un gran gusto de estar con ustedes. Le agradezco mucho a mi tocayo especialmente esta reunión tan agradable y tan bien organizada. Un saludo gigante desde Corrientes, Alberto. Gracias a todos los que nos acompañaron y muy pronto vamos a tener seguramente esta posibilidad de mirar este video para aquellos que no pudieron compartirlo todo el tiempo. Muchas gracias en serio, Alberto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hasta Buenas pronto. noches. Un saludo para todos.